Con ustedes una alegría para estar con ustedes y llevarles este mensaje del Evangelio desde el punto de vista de Jesucristo. Es para mí un honor poder compartir con ustedes. Ya llevamos, yo creo que cerca de unos 4 meses o 6 meses transmitiendo, y gracias a Dios que estas enseñanzas han quedado grabadas para el conocimiento del pueblo cristiano. Y hoy damos la bienvenida. Aquí en la sala de conferencias se encuentran dos hermano José, Wilmar me dijo también, hermano Héctor, Oscar, la hermana Francisca, la hermana Ruth, Nash, el hermano Ramiro y la hermana Ana. Y es para mí un honor poder presentar el Evangelio de Jesucristo, y me atrevo a decir desde el punto de vista de Jesucristo. Es bien importante esto. Esta es la tercera parte de Aumentanos la Fe. Y voy a dar una pequeña introducción para las personas que de pronto no han visto los otros videos. La fe, hay muchas personas que la tienen repartida en muchas cosas. Hay alguien que le gusta amarrarse una tirita roja en la mano y tiene fe de que eso le va a librar de muchos males, de muchas circunstancias. Otros tienen un talismán, otros tienen la fe creyendo en algo de imágenes, otros tienen la fe repartida en muchas cosas. Pero yo quiero decir que esas son creencias desde el punto de vista totalmente personal de las personas. Pero alguna vez usted se ha puesto a preguntar qué nos enseña Cristo acerca de la fe. ¿En quién debemos de creer desde el punto de vista de Cristo? Porque eso es lo que vale. A mí una persona me dice, mira, hay que creer en esta semilla de esta planta que si usted la carga en el bolsillo nunca más va a sufrir de dolores de espalda, ni el dolor ese de la ciática o lo que sea. No, debemos de creer es en lo que realmente tiene un fundamento de verdad. En cosas de mentiras, ¿para qué creer? Todas las mentiras terminan llevando a una injusticia, y lo que suele dar fruto la mentira es el mal. Entonces yo quiero que recordemos un versículo que está en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 5, que lo leímos en la enseñanza pasada, y es en qué debe usted fundamentar la fe. ¿Ya? Porque primero sería, bueno, yo tengo fe, pero ¿en qué la debo fundamentar? Hay gente que la fundamenta, llega un señor, coge un poco de acero, lo funde y hace un Cristo, y va y lo vende, y con lo que le dan el dinero se va a la tienda y se pega una borrachera y de todo. Y hay otro que se pone a adorar el Cristo este. Entonces, yo lo que quiero decirles a ustedes, debemos de tener una fe, pero una fe genuina en la verdad. ¿Y qué nos dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 5, hermano José? Vamos a empezar con hermano José primero. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mira, para que la fe no esté fundada en la sabiduría de ¿qué? De los hombres. Los hombres tienen una sabiduría, hacen una imagen muy bonita, pero nuestra fe no tiene que estar fundada en eso, en la sabiduría de los hombres, sino tiene que estar fundada ¿en qué? En el poder de Dios. Y ahora uno va a decir, bueno, ¿y el poder de Dios para encontrarlo cómo? Pero ¿en dónde se está el poder de Dios? Mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16, si pueden leer, por favor. Romanos 1:16, ¿qué dice? Que el Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio, puede leerlo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, ¿el Evangelio es qué? El poder de Dios. Pero el Evangelio, para las personas que me están viendo, cuando ustedes abran la Biblia, alguien les puede decir, muéstrame lo que es Evangelio y lo que no es Evangelio dentro de la Biblia. Y hay muchos cristianos que no saben qué es Evangelio en la Biblia. Evangelio es todo lo que habló Jesucristo, y todo lo que esté de Génesis, Apocalipsis, conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Eso es Evangelio. Entonces, cuando yo voy a tener la fe, tengo que tenerla en el poder de Dios, y el poder de Dios es que el Evangelio, o sea, tengo que tener la fe basada en lo que predicó ¿quién? Jesucristo. Ahora vamos a mirar un versículo
que la fe es bien importante, tener fe, pero la fe hay que tenerla también muy especial en una manera de nuestra forma de ser. En cierta manera, por lo menos las personas tienen fe, pero a veces el comportamiento no es de acuerdo a la fe. Ustedes han conocido personas que de pronto profesan una religión, pero el comportamiento es diferente a como la profesan. Entonces, ahí es donde viene, la fe viene acompañada, que tenemos que acompañarlo de lo que es el amor. Y vamos a leer en 1 Corintios 13:13. Porque una persona puede tener fe, pero si no tiene amor, de nada le sirve tampoco la fe. Puede leer 13:13 para mirar estas tres cosas, hermana Ana. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, el amor es el principal objetivo dentro de la fe. El amor va a ser como la bandeja con que se sirve la fe. Ella leyó el versículo 3, pero era el 13. Dice, porque está la esperanza, puede leerlo el hermano 13:13. 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor. Entonces, volvemos a lo mismo que estamos enseñando. El amor, pero ¿cuál amor? Porque ahí también está el amor absoluto. Está el amor filial, que es entre hermanos, fraternal. Está el amor paternal. Está el amor maternal. Está el amor de esposo, el amor conyugal. Está el amor de padre. Entonces, esos amores son relativos. Pero cuando se habla del amor, se habla del amor de Dios, que es absoluto. El amor absoluto de Dios se basa en la verdad absoluta. Entonces, cuando la persona reparte todos sus bienes, le da de comer a los pobres y no tiene amor, dice, de nada le sirve. Si ustedes han oído hablar era un narcotraficante, le construyó toda una ciudad a los pobres en Medellín, pero el hombre mataba a quien se le atravesara por el camino. Entonces, desafortunadamente, todo lo que hizo, si no tiene amor, ¿de qué dice la Biblia? De nada le sirve. Entonces van a venir momentos muy difíciles, porque las personas, por no tener la verdad, toman la justicia en sus propias manos. Y al tomar la justicia en sus propias manos, pueden matar al semejante, pensando en que tienen la verdad. Y resulta que ese acto es falta de ¿qué? De amor. Porque cuando se hace alguna acción falta de amor, está basada en una, vamos a decir, en algo que es diferente a la verdad. Entonces Dios nos da a nosotros la fe basada en el poder de Dios, pero el poder de Dios en el Evangelio, pero al mismo tiempo dice, mire, está bien que tengan la fe, pero si tienen la fe y no tienen el amor, de nada les sirve. Pueden hacer milagros, pueden sanar enfermos, pueden resucitar muertos, y si no tienen amor, de nada les sirve. Entonces ahí es donde viene la parte principal del amor, que se refiere al amor absoluto, que es el amor de Dios. En cierta ocasión estaba un pastor predicando y entonces él hablaba del amor de Dios, pero usted llega y dice, pero es que ahora no es como el amor de ahora, que el amor ahora lo quieren a uno un rato y después ya no lo quieren. Entonces la esposa estaba ahí. Entonces digo, pero es que la Biblia no se refiere a ese amor, se refiere al amor de Dios, que Él, pase lo que pase, Él nos ama, ¿ya? Él nos ama. Entonces el amor de Dios es eso, por eso el amor de Dios funciona con la verdad absoluta. El amor de Dios ve al pecador con amor. Aunque haya cometido errores, Él lo ve con amor. Lo que Él no ama son los errores y el pecado que ha hecho. Pero al pecador Él siempre lo ama, porque es su creación. Mientras que el otro amor es que si el otro comete el error, de una vez usted detesta el error y detesta a la persona. Entonces, esa es la diferencia del amor relativo al amor absoluto. El amor de Dios tiene una sabiduría especial. Él dice, este hombre comete los errores porque le falta ¿qué? Conocimiento. Si usted mismo
en su trabajo, cuando usted tiene empleados, cuando un empleado comete un error, es porque tiene conocimiento, porque le falta el conocimiento de hacer las cosas bien. Le falta el conocimiento. Tan pronto usted le explica, y de pronto ese que cometía tantos errores se vuelve el mejor trabajador, pero porque usted le enseñó y le dio el conocimiento. Entonces ya tenemos nosotros que de ellos es el amor. Ahora, ¿cómo debemos hacer todas las cosas nosotros que hagamos con fe? ¿Cómo las debemos de hacer? Pues deben ser hechas con amor, ¿sí o no? Para que así nuestra fe, si hacemos muchas cosas de fe y no las hacemos con amor, de nada que nos sirve. Vamos a mirar en 1 Corintios 16, 14, a ver qué nos dice. 1 Corintios 16, 14, para hacer las cosas ahora con amor. ¿Qué nos dice hermano Ramiro? 16, 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Amén. Todas vuestras cosas sean hechas ¿con qué? Con amor. Pero ya saben diferenciar el amor de Dios. El amor de Dios, por eso dice que el amor cubrirá multitud de ¿qué? De faltas y de pecados. Porque es que el amor de Dios no mira las faltas y los pecados juntamente con el individuo para rechazar los dos. No. El amor de Dios mira las faltas y los pecados para sacarlas del individuo, y al individuo lo mira ¿con qué? Con ese amor eterno. Ese es el amor absoluto. Ahora, todas las cosas que nosotros hagamos tienen que ser ¿con qué? Con amor. Yo voy a hablar de las cosas de Dios a una persona. Yo tengo que hablarle con el amor de Dios. Pero si yo voy a la persona a hablarle de una manera sin amor, la persona se va a enconchar en sí mismo y no va a recibir. Pero el problema no es por la manera, porque él no quiera recibir, sino por la manera en que le están hablando. Pero si una persona le habla de una buena manera, la persona le va a escuchar y decir, verdad, tiene razón usted. Hombre, discúlpame, me equivoqué. No. Pero si le va a hablar a las patadas, ese es el problema. Entonces todo tiene que ser con el amor de ¿qué? El amor de Dios. Viene ahora, para nosotros poder tener la fe en Cristo, debemos de tener el mismo espíritu. Por eso dice que la fe se basa en el poder de Dios, y el poder de Dios es el Evangelio, y el Evangelio fue lo que habló Cristo, y las palabras de Cristo son ¿qué? Espíritu y son vida. Segunda de Corintios 4:13. Ya, teniendo el mismo espíritu de fe, teniendo el mismo espíritu de fe. Por eso la Biblia, cuando se encuentra esta línea, cuando usted encuentra la línea de este tesoro del Evangelio de Cristo, toda la Biblia le coordina a usted. Pero cuando no lo encuentra, usted hoy va a decir un versículo y al ratico va a decir otro versículo y se está contradiciendo. Pero cuando se encuentra esta sabiduría, totalmente es diferente. ¿Puede leerlo, hermano José, por favor? ¿Cómo nos dice? Segunda de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por cual también hablamos. Mire, teniendo el mismo espíritu de fe, pero mira cómo es la Biblia tan exacta. Teniendo el mismo espíritu de fe, no por lo que yo creo en las imágenes, no por las figuras, no por los talismanes, dice, por lo que está ¿qué? ¿Qué dice? Por lo que está escrito. Por lo que está Teniendo el mismo espíritu de fe, por lo que está, ¿qué dice ahí? escrito. Por lo que está escrito. ¿Y la fe viene por qué? Por el oír. Por el oír ¿qué? La palabra. palabra. Y esa palabra se escribe. Teniendo el mismo espíritu de fe, por lo que está ¿qué? Escrito. Vuelvo y hago el recorderis. Porque nuestra fe no está fundada en sabiduría humana, sino en el poder ¿de qué? De Dios. De Dios. En el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Ya? ¿Qué es el Evangelio? Lo que habló Cristo es poder de Dios. Y mi fe no está fundada en sabiduría humana, sino en el poder de Dios, mi fe. Pero las palabras de Cristo son ¿qué? Espíritu y son vida. Entonces, teniendo el mismo espíritu de fe, por lo que está ¿qué? Escrito. Al tener el mismo espíritu de fe por lo que está escrito, entonces, por eso nosotros ¿qué? Podemos ¿qué? Hablar.
Y si nosotros tenemos el mismo espíritu, también hablamos nosotros. Entonces es bien importante esto que nosotros, la fe que nosotros tenemos, se cumple perfecto. Viene por el oír la palabra. ¿La palabra de quién? De Jesucristo. Señor, aumentanos la fe. Y si no conoce nada de Cristo, lo que hablamos, ¿cómo le va a aumentar la fe? Esto es para todos nosotros los cristianos. Nosotros no podemos, mire, por oír las palabras de homilética, usted no aumenta la fe. Por oír las palabras de hermenéutica, usted no aumenta la fe. O las palabras de Homero, o de lo que es la exégesis, usted no aumenta la fe. Usted va a aumentar la fe es por las palabras de quién? De Cristo. Eso es que usted aumenta la fe, por las palabras de Cristo. Vamos a mirar por qué es necesario que nosotros tengamos fe. Hay varias cosas que a veces me pregunto cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto se presentó un problema. Nadie en la vida había abierto un mar. Ni había una nación que viviera en un desierto sin nada de agua, sin nada de alimentos, sin cultivos y sin nada. Pero, óyeme, toda una nación vivió en un desierto. Y lo más tremendo, se abrió el Mar Rojo. Y cuando eso pasa, debemos de tener un líder que realmente debe conocer a Dios. Y eso sucedió, y mire cómo es la Biblia de perfecta, sucedió antes de que se diera, ¿qué, hermano Oscar? Antes de que se diera la ley. Porque la ley se dio ya cuando entraron en el desierto, y fue en el monte, ¿qué? Sinaí. Pero antes de que se diera la ley, hubo todos estos milagros, por fe. Mire lo que dice en 2 Corintios 5:7. La fe es muy importante para que nosotros no andemos por vista. Porque hay dos maneras de andar, por vista y por fe. Pero la fe es importante para nosotros. Andamos por vista aquí en nuestro medio, pero las cosas espirituales las andamos ¿por qué? Por fe. Porque yo nunca vi a Jesucristo predicar. Y ninguno de los que está acá vimos a Jesucristo. Pero aún Jesucristo dice, bienaventurados los que no vieron y ¿qué? Y creyeron. ¿Y eso es por qué? Por fe. ¿Basado en qué? En las palabras de Cristo. Yo nunca vi que Cristo haya convertido el agua en vino en las bodas de Caná, pero yo lo creo. ¿Y es por qué? Por fe. Entonces, ahí ya no es por vista. Usted cree que Jesucristo resucitó al tercer día, y yo también lo creo. Pero tanto usted como yo nunca lo vimos. Pero yo lo creo. ¿Y por qué lo creo? Porque nosotros andamos por fe y no por qué. No por vista. ¿Qué nos dice 2 Corintios 5:7, hermano José? Porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos y no por vista. Si yo les hago otra pregunta, cuando Jesucristo multiplicó los peces y los panes, que eran 2 peces y 5 panes, yo no estaba ahí, ni tampoco estaban ustedes, pero yo sí lo creo. ¿Y lo creo qué? Por fe, porque nosotros no andamos por vista, sino por qué. Por fe. Cuando Jesucristo caminó sobre las aguas en el mar de Galilea, yo lo creo y ustedes lo creen. Y ninguno de nosotros estuvimos ahí, solamente los apóstoles. Y lo creemos. ¿Por qué? Por fe, porque nosotros andamos por fe y no por vista. Vamos a mirar en qué debemos nosotros de abundar. Uno dice, bueno, en ser muy amable, debemos de abundar en esto, debemos de abundar en tal cosa. Pero mire, la respuesta para aumentarnos la fe. ¿En qué debemos de abundar? 2 Corintios 8:7. ¿En qué debemos nosotros de abundar, de tener abundancia? Bueno, si hoy vamos a un determinados lugares, pues algunos quieren otra clase de abundancia. Pero la palabra de Dios es muy clara y Jesucristo dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá ¿por qué? Por añadidura. Yo no voy a predicar la añadidura, yo voy a predicar es el reino de Dios y su justicia, el evangelio. Vamos a mirar entonces 2 Corintios 5:7, hermana Ana, 2 Corintios capítulo 5 y versículo 7, ¿qué nos dice? 5:7, sí. No, 8:7, perdón, 8:7, discúlpeme.
Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Abundad en también esta gracia. Entonces, en fe, ¿en qué más sigue? En palabra, ¿en qué más? En ciencia, En ciencia, ¿en qué más? En amor. sin amor. En amor. Entonces, 4 cosas. ¿Qué es lo que debe más de abundar en nosotros? En fe. Está primero la fe. Ujú. De fe, Es fe. Luego, palabra, palabra, luego Ciencia. ciencia y luego amor. Amor. Entonces, esto es lo que debe abundar que en nosotros. Fe, porque la fe viene por el oír que la palabra. Y en la palabra viene también la ciencia. Y también todo esto tiene que ser revestido de qué? Del amor de Dios. Cuando ya yo hablo del amor de Dios, ya ustedes distinguen, ¿cierto? Ya se refieren a cuál amor. A ese amor que aunque la persona tenga los pecados que tenga, sea el asesino que sea, ese amor de Dios ama al pecador, pero no ama sus actos impregnados del mal. Mientras que la otra justicia coge al individuo, aborrece los actos del mal y también al individuo lo aborrece y lo mete en una cárcel. Y si es demasiado lo que ha hecho, lo manda en este país, como en este país, a la silla eléctrica o a la cámara de gas. Esa es la justicia relativa, subjetiva y objetiva basada en una verdad relativa y objetiva. Pero la justicia de Cristo, que se revela en el Evangelio, es la justicia absoluta, que es aborrece lo malo, pero ama su creación. En otras palabras, les voy a decir cómo esto funciona. Cuando una persona es llevada a hacer el mal, es porque como a un computador se le mete un virus. Entonces comienza a dañarle el disco duro al computador. Entonces se le mete un virus, entonces comienza a dañar no solamente, mire los virus lo que hacen, dañan hasta la máquina. Hay un virus que hasta daña el disco duro y hay que ir a comprar el disco duro después. Entonces cuando se mete un pensamiento en la mente del ser humano, lo lleva hasta destruir el cuerpo. Aparecen los vicios, aparecen las drogas, aparece el alcoholismo, aparece todo eso y están destruyendo. ¿Qué es lo que están destruyendo? El cuerpo. Y mire lo que dice la Biblia. Dice, o ignoráis que vuestros cuerpos es templo de qué? Del Espíritu Santo. Nosotros debemos de cuidar lo que Dios nos da. Yo pienso que es un acto como de agradecimiento a Dios. Yo en estos días oraba y no sé si lo dije en la anterior enseñanza. Y yo le decía, Señor, enséñame a ser agradecido. Quizás nosotros no agradecemos por un vaso de agua, pero yo le voy a decir el valor que tiene un vaso de agua. Si usted está en un desierto con 25 libras de oro y está con una sed terrible y usted tiene ese oro ahí y aparece un caminante con su botifa llena de agua y tomándose un vaso de agua, ¿qué vale más en el desierto? Si usted se está muriendo de sed, ¿qué vale más? ¿Un vaso de agua o 25 libras de oro? Dígame la verdad. Un vaso de agua. Entonces nosotros no valoramos ahorita el vaso de agua porque tenemos agua por todo lado. Y yo le dije, Señor, enséñame a ser agradecido hasta por un vaso de agua que yo no le doy ahorita el valor. Pero si ese vaso de agua del Señor me lo aparece en pleno desierto, tiene un valor muy grande porque es la vida mía. Y eso le sucedió a cuál profeta. Y recuérdenme, ¿a cuál profeta le sucedió eso? A Elías. Estaba huyendo de esta mujer Jezabel y se quería morir y se puso a dormir por allá y ya iba a la orilla del desierto. Y llega un ángel y le dice, mire, coma. Y le tenía agua y le hizo una torta asada ahí a la brasa. Y volvió y se durmió porque estaba él decepcionado con el pueblo de Israel, porque imagínense, Jezabel era la esposa del rey y lo perseguía para matarlo y había metido toda la doctrina de los Baales, de los ídolos. Vuelve y se duerme y vuelve el ángel y lo despierta y le da otro vaso de agua y le da también una torta asada en brasa. Y dice, mire, aliméntate porque con este alimento caminarás 40 días en el desierto, día y noche. Entonces, en esa situación que él estaba, ¿para qué le servía tener oro?
Entonces, nosotros no debemos de andar por vista, sino por fe. Ahora, ¿en qué debemos de abundar? En fe, en palabra, en ciencia y en amor, ¿ya? ¿Qué debemos de hacer nosotros con nuestra fe? Cuando usted se compra un anillo, le dicen, es oro. Pero ahorita con tanta cosa que hay, de pronto esto no es oro, sino oropel, como dicen. Es algo que se parece al oro, pero no es. ¿Qué es lo que usted debe de hacer para estar cierto que es oro? Probarlo, ¿cierto? Se dice así, probarlo. Y utilizan un ácido, no, esto no es oro, esto sí es oro. ¿Usted cree que nosotros debemos de probar nuestra fe? ¿Y cómo la vamos a probar? ¿Con qué ácido? ¿Con qué cosa? Mire, vamos a ir en 2 Corintios 13, 5. Probaos si estáis en la fe. Léame ahí, por favor, hermano José. 13, 5, ¿qué nos dice? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? A menos que esté reprobado, o sea que no pasaron el examen. Entonces, examinaos de que estéis en la fe y comprueben de que están en la fe. Y la clave para estar en la fe es si usted, hermano José, Wilmar o Héctor, Oscar, hermana Francisca, la hermana Ruth, Nach, Ramiro y la hermana Ana, y Henry. Para nosotros saber que estamos en la fe, tenemos que saber si Cristo está en nosotros y nosotros en Él. ¿Y cómo Cristo puede estar en nosotros? Cuando yo tenga la mente de Cristo. O sea, cuando todo lo que está en las Biblias, que habló Cristo, que en algunas Biblias tuvieron una idea muy bonita, que lo que habló Cristo está en tinta roja, cuando todo eso nosotros lo hayamos aprendido, entonces yo puedo decir, estoy en la fe de Cristo. Porque ya no voy a creer en otras cosas que me han enseñado mis padres, mis abuelos, o la nación de donde yo vengo. Por eso hay que examinar si estamos en la fe. Examinémonos si estamos en la fe. Y fuera de eso, hagamos una comprobación de que estamos en la fe. Y la única que nos da ese tinte y todo eso es si estamos en quién. Ese es el examen. Pregunte, ¿estamos en Cristo? ¿O estamos más bien defendiendo la organización religiosa a la que nosotros vamos? Porque, claro, tenemos que apoyar nuestra organización, pero a mí me interesa más que estar con Cristo. La organización es una institución humana, pero estar con Cristo es lo mejor. Entonces, examinemos nuestra fe, en qué está. Recuerdo que vino alguien y me decía, mire, él es totalmente semiateo, a veces cree en Dios, a veces no. Pero es tremendo para hablar, hermano Henry, prepárese porque le va a hacer muchas preguntas. No se preocupe, que venga. Entonces, estuvo en la enseñanza bíblica y él nunca había oído la explicación de la verdad relativa, subjetiva y la verdad absoluta. Y él era como filósofo, pero nunca le habían explicado eso. Entonces, cuando le expliqué eso, lo quedó desarmado, no podía hacer pregunta porque él iba a hacer una... Y él mismo es una verdad relativa. Quedó y no pudo hacer ninguna de las preguntas. Es una verdad, él mismo se contestaba. Entonces lo invité a una segunda enseñanza ese mismo día y aceptó a Cristo. Entonces estaban sorprendidos, pero ¿cómo así que aceptó a Cristo? Yo llevo 3 años hablando y yo fue y aceptó a Cristo. Digo, bueno, porque yo le presento es a Cristo, yo no le estoy presentando una religión. Y la gente rechaza las religiones porque hay muchas cosas que están mal, pero a Cristo no lo rechazan, entonces lo aceptan. Yo no tengo la culpa, lo acepto. Entonces me dice un día, me encuentro después y dice, mire hermano Henry, yo llegué a mi casa y yo fui, usted sabe que yo soy devoto de la Virgen de Fátima, y yo fui y me arrodillé al lado de la imagen de Fátima y dije, Virgencita, usted me va a perdonar, pero yo vine a despedirme porque de aquí en adelante las cosas es con Jesucristo. Y yo dije, ¿de verdad usted lo hizo? Sí, yo lo hice. Y bueno, no era necesario que lo hiciera, pero si ya lo hizo, pues ya qué puedo decir yo. Pero no era necesario que lo hiciera. Pero había entendido el mensaje. Había entendido el mensaje. Y hay que seguir orando por él. Hay que seguir orando. Porque nosotros estamos en un proceso de ¿qué? De crecimiento. Nadie es perfecto. Si a mí me preguntan de esta sala quién es perfecto, yo le voy a decir Jesucristo. Él es el único perfecto. Mire, en el caso de los fariseos que acusaban a la mujer adúltera, no quedó ni uno, sino la pecadora y Jesucristo. Y Jesucristo, que era el perfecto, no lanzó la piedra y dice, ni yo te condeno.
Qué frase tan especial. Pero eso sí le dijo, la sentencia. No pequen más. Esa es la sentencia. Ya, ni yo te condeno. Ese es el juicio. El veredicto. No la condeno. Pero la sentencia, ¿cuál es? No peques más. No peques más. Esa es la sentencia. Ahora, vamos a mirar, ya hemos visto de probar nuestra fe, ¿ya? ¿Cómo yo voy a vivir de aquí en adelante? Después de esta enseñanza bíblica. Preguntémonos nosotros, ¿cómo yo voy a vivir después de esta enseñanza bíblica? ¿La he hecho en el archivador y me olvido de ella? ¿O la pongo en mi vida en práctica? Porque hay dos cosas en la vida. Yo recuerdo que yo iba a tomar clases de inglés. Y hay dos maneras de estudiar inglés. Que usted en el momento que va, aproveche la clase 100% como si usted no tuviera tiempo después para hacer repaso en la casa. Y la otra es que las personas van y no le prestan cuidado. No, yo en la casa vuelvo y aprendo. No, la parte clave es ahí mismo en la clase, aprenda porque usted ya no tiene tiempo para después. Y lo mismo pasa acá. Aquí hay que aprender ahora mismo. Y tenerla en la mente para ponerla después en práctica. No, pero yo después en la casa llego y hago un repasito y esto. No, aquí enfóquese los 30 minutos o los 60 minutos, enfoquémonos a aprender y asimilar, inferir ese conocimiento y hacemos la oración final diciendo, Señor, que tú este conocimiento yo lo pueda poner en práctica. Y no tengan temor, porque ya estoy preparando una enseñanza que la he titulado No es usted. O sea, no es por tus propias fuerzas lo que es usted, sino la palabra que Dios te dio, que obró en usted para que sea lo que es usted hoy en día. Y vamos a mirar cómo actúa la palabra en nosotros. Por eso la palabra tiene que estar en nosotros, la verdadera, la de Cristo. Porque usted va a cometer un error y aparece la palabra. Entonces, ¿quién es que hace la obra ahí? La palabra le manda el mensaje, óyeme, eso que está haciendo no está bien. Pero si no está el conocimiento, usted hace lo otro. Pero si está el conocimiento, entonces ya no soy yo, sino el que vive en mí es el que me está moldeando y haciendo, creando, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Entonces, ¿cómo debemos de vivir nosotros ahora nuestra vida? Gálatas capítulo 2 y versículo 20. De acuerdo a esta explicación, ¿cómo debemos de vivir? Porque lo que yo ahora lo vivo en esta carne, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo del Hombre. Porque ya no vivo yo, más Cristo que vive en mí. Hermano José, Gálatas 2:20, por favor. Puede leerlo. Mire lo que dice tan hermoso este versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en la fe. Ese versículo lo lee todo el mundo, pero muy pocos lo entienden. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si yo no vivo y Cristo vive en mí, ¿quién es el que me maneja los pensamientos? Cristo, ¿sí o no? Pero resulta que lo que yo vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe. ¿De quién? En la fe del Hijo del Hombre. Y la fe viene por el oír, ¿qué? Su palabra. Entonces, al tener yo esa fe, oigo la palabra en mi mente. Y digo yo, claro, de esta manera es que yo vivo. ¿Sí me están comprendiendo lo que les acabo de decir? La fe viene por el oír, ¿qué? La palabra. Pero dice el versículo que leímos anteriormente, porque nuestra fe no está fundada, o no está edificada, o no tiene un principio en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Pero el poder de Dios es ¿qué? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, y el Evangelio son las palabras de Cristo. Pero dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo del ¿qué? Del hombre. Entonces, yo tengo las palabras de Cristo en mi mente. Dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo digo, amad a vuestros enemigos. Esa palabra me produce a mí una fe, yo la creo. Entonces yo estoy viviendo en esta carne y de pronto se me presenta un enemigo. Voy a contar un testimonio. Había un hombre que era muy terrible en una ciudad de Colombia. Y entonces un día mató a una persona. Y era
tremendo y lo metieron en la cárcel. Entonces, estando en la cárcel, él conoció el Evangelio, conoció las cosas de Dios y se arrepintió y él quería salir a predicar. Y bueno, cumplió su condena de 15 o 20 años y salió y se fue a predicar. Entonces lo mandaron, digo, bueno, digo, no, yo quiero ir a predicar a una ciudad. ¿Y a cuál? Yo, en tal ciudad. Digo, pero ahí fue donde usted cometió todo el asesinato de ese señor. Y lo pueden matar a usted, hermano. Si usted va allá, la familia se puede matar porque está debiendo esa. Digo, bueno, yo ya me entregué a Cristo. Y él me perdonó. Si me matan, pues seré como el de la cruz del Calvario, también muero, pero yo ya estoy con él en el paraíso. Y se fue a predicar. Y él estaba evangelizando en el parque de la ciudad, cuando ve venir el hijo. Y entonces él se queda, pero el hijo no lo conoce. Y él evangelizando y partió el evangelio y miró al hijo y claro, se asustó porque dijo, me conoce y me va a matar porque le maté el papá. Pero el hijo Paz no lo conoce, bueno, y siguió, otro día venía también, entonces se acercó y le dijo, mire, usted no sabe quién soy yo. Yo no lo conozco. Dijo, vea, es que yo llevaba una vida muy mala, pero Cristo me transformó y yo tengo que decirle a usted que vengo a pedirle perdón. ¿Y perdón por qué? Digo, bueno, es que en tiempo pasado yo era muy malo y yo cometí muchos errores. Pero hoy soy una persona diferente y haga conmigo lo que usted quiera después de que yo le confiese quién soy yo. Y el hombre, pero ¿quién es usted? Yo, mire, yo fui, desafortunadamente en esa época yo no tenía a Cristo en mi corazón y yo pues fui el que le quitó la vida a su señor padre. Y se queda el otro mirándolo. Y dice, ¿y usted qué? Yo no, pues yo ahora soy pastor y predico el evangelio, haga conmigo lo que usted quiera. El otro llega y lo abraza y le dice, Dios te bendiga, yo también soy cristiano. ¿Qué tal? Y todo el mundo estaba asustado que le iba a pasar algo, pero nadie sabía que ya Dios había obrado en lo anterior. Por eso nosotros no caminamos por vista, sino, ¿acaso si Dios te llamó a ti y te puso en un lugar de esta enseñanza bíblica, cualquier problema que tú tengas, ¿acaso Dios no te lo va a arreglar antes? Claro. Cualquier antecedente que tenga, Dios te lo arregla. Pero hay que andar, ¿qué? Hay que recibir y ser genuinos seguidores de Jesucristo. Por eso dice, ya no vivo yo, más ¿quién vive en mí? Más Cristo vive en mí. Pero ¿cómo vive Cristo en mí? Lo que yo vivo en la carne lo vivo por la fe del Hijo del Hombre. Ok, vamos a mirar otro versículo que dice, ¿por qué por lo menos la ley no es de fe? La ley no es de fe. Usted guarden el día sábado, eso no es de fe. Cómanse los panes sin levadura, eso no es de fe. Y vamos a mirar que por eso en la ley no hay fe. Gálatas 3:12, ¿qué nos dice? Gálatas 3:12, el que lo haya encontrado primero, hermano José, por favor. Ya vamos a terminar. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que quisiere estas cosas vivirá por ellas. La ley no es de fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, en el Antiguo Testamento fue dada la ley para que se gobernara la nación. Pero tenían que, cuidadito usted va a montar a caballo el día sábado. Cuidadito usted va a encender la estufa el día sábado. Tenían que guardar todo el alimento del día viernes. El día viernes había más maná y tomaban el doble para tener el otro día y no cocinar ni hacer nada. Eso era que el que haga eso vivirá y el que no lo hacía, una ley fuerte, moría la persona. Entonces en la ley no hay fe. Pero ahora la justicia de nosotros es por fe. Por ello les decía a ustedes nunca vieron que Jesucristo caminó sobre el mar, pero creemos. Jesucristo dice, mire, yo he muerto en la cruz del Calvario para llevar todos tus pecados. Y yo lo creo, es por fe. No es por lo que yo haga, sino es por fe. Mire, de aquí en adelante usted va a tener una vida como la mía en Cristo, es por fe. ¿Me comprenden? Todo es por fe. Entonces, en la ley no hay fe.
porque según la ley, el que haga estas cosas vivirá, pero por fe, creyendo. Yo tengo que creer y cambiar mi mente y vivir conforme a la fe del Hijo del Hombre. Entonces, ahora, cuando llega la fe, mire el milagro que sucede con la ley. Cuando llega la fe, ya yo no estoy bajo la ley. Y esto lo tengo que explicar porque de pronto muchos hermanos en Cristo no entienden esto. ¿Quiénes son los que están bajo la ley? Uno dice, uy, le cayó la ley encima, ¿cierto? ¿Quiénes son los que están bajo la ley? ¿Los que hacen el bien o los que hacen el mal? Los que hacen el mal están bajo la ley. Pero el que hace el bien no está bajo la ley. Y la única manera para que nosotros no estemos bajo la ley es cuando estemos nosotros con la fe. Mire lo que dice en el libro de Gálatas 3:25. Gálatas 3:25. ¿Cómo hay de tesoros en esto? Cuando yo estoy con la fe en Cristo, yo me libero de estar bajo la ley. Porque la ley no fue hecha para los justos. Escúcheme bien, la ley no fue hecha para los justos. La ley fue hecha para los homicidas, secuestradores, asesinos, todos los matricidas, los patricidas. La ley fue hecha para los malos. Pero nosotros no estamos bajo la ley. ¿Qué nos dice en Gálatas 3:25, hermano José? Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Bajo ayo, Ajá. sí. ¿Qué más sigue diciendo? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no estamos bajo ayo. Ayo es, como decir, se traduce al inglés como decir baby city. ¿Ya? La ley era antes la que cuidaba al ser humano, la ley, y sigue cuidándolo todavía. Entonces la ley, ¿y usted por qué no se pasa la luz en rojo? No, porque es que mire, allá está el policía escondido. Entonces es como el tutor, como la cuidadera, como el baby city que está cuidando al niño, que no corra que te vas a caer, es el que te cuida. Pero venida la fe, ya yo no estoy bajo eso. Porque ya adquiero yo un conocimiento de cómo comportarme y cómo andar y por qué. La ley era un ayo, un cuidadero. ¿Y usted qué? Y el viernes, ¿y por qué está cogiendo más comida? Porque mañana no cae. Y si no, pues mañana no tengo que comer, entonces ¿qué? ¿Ya? Entonces se fue y dijo, no, pues yo mañana no quiero salir. Todos los días salir a buscar la comida. ¿Y hoy qué es? Hoy es jueves. Hoy es miércoles. No, pues hagamos lo mismo que hacemos el viernes. Vamos a recogerlo para también tenerlo el día jueves y así mañana dormimos hasta las 12 del día tranquilo, no hay problema. Y entonces agarraban bastante comida y comían ellos y dejaban. Y al otro día, ¿qué aparecía con esa comida? ¿Qué le pasaba a ese maná el otro día? Engusanado. ¿Ya cómo era la ley? Era estricto, no lo podían, había que cumplir la ley. Por eso es que eso era como la baby city. No haga eso al niño. Venga para acá, hoy tiene que ducharse. No haga, esa es la ley para los niños. Pero venida la fe, yo ya no estoy bajo ese cuidandera, bajo esa baby city, bajo ese ayo. En el diccionario dice ayo, dice que cuida a alguien que está dirigiendo sus pasos. Entonces, venida la fe, ya no estamos bajo ¿qué? Bajo ayo. Por la fe que nosotros aguardamos. Por la fe nosotros tenemos muchas cosas del futuro. Por la fe yo espero que mi cuerpo sea transformado. No por ley, sino por la fe. Vamos a mirar ahora en Gálatas 5 y versículo 5. 5:5, ¿qué nos dice? Hermano José. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de ¿qué? De la justicia. La esperanza de la justicia. Entonces, la justicia del reino de Dios es por fe. Pero la justicia aquí en las cortes de Estados Unidos no es por fe. Usted no dice, yo por la fe espero que yo que cometí este delito
no me mandes a la cárcel. Aunque le ponga toda la fe, usted va para la cárcel, porque cometió un delito. ¿Qué más? Usted le ponga toda la fe, usted va para la cárcel. Mientras que usted le ponga toda la fe, ya, a la justicia del reino de Dios, ahí sí obra, porque la justicia del reino de Dios se revela ¿por qué? Por fe, eso lo dice Romanos 1:17. Porque en el Evangelio se revela la justicia que es por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe que vivirá. Entonces miran las dos diferencias, ¿cierto? Un hermano cometió un error grave, llega la policía y se lo lleva. Hermano, vamos a orar para que no lo enjuicien. ¿Y qué cometió el error? Mató a una persona. Hombre, Dios lo perdona, pero la otra justicia no lo va a perdonar, porque la otra justicia es la que fue del Antiguo Testamento, basada en ojo por ojo y diente por diente. El que la debe la paga. Pero Cristo sí lo perdona, siempre y cuando esa persona reconozca su error y diga, sí, yo me equivoqué. Pero aunque reconozca el error allá en la Corte Suprema, lo mínimo que le pueden quitar es, si estaba para la pena de muerte, bueno, cadena perpetua. Es lo único que puede hacer el juez, cadena perpetua. No lo mata, pero cadena perpetua, que es casi matarlo en vida, mejor dicho. Más sufrimiento. Bueno, vamos a leer ahora, yo creo que vamos a dejar hasta ahí el último versículo. ¿Cómo obra la fe? O sea, ¿cuál es? Yo tengo un taladro y resulta que voy a sacar un tornillo, pero el taladro le hago y nada, no obra para nada. ¿Y esto qué va? Y cuando me doy cuenta, es que le falta algo, no tiene la batería. ¿Qué es lo que hace obrar la fe? ¿Qué es lo que hace obrar la fe? Y con esto cerramos la enseñanza. Vamos a leer el siguiente versículo, el 6, capítulo 5 y versículo 6, ¿qué dice? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. O sea, usted se encuentra con un judío y entonces le dice, mire, todos nosotros los judíos somos circuncidados. Y el que no se circuncida, olvídate, no puede entrar en el reino de Dios. Y entonces, por eso Pablo dice, porque si yo estoy en Cristo ahora, ni la circuncisión ni la incircuncisión es lo que vale, sino lo que vale es ¿qué? La fe que obra ¿por qué? Por el amor. Por eso es que Abraham él le creyó a Dios y se le dice, porque le creyó a Dios, le fue contado ¿por qué? Por justicia. Y cuando Abraham le creyó a Dios y recibió la promesa, él no era circuncidado. Después él fue circuncidado para que la promesa alcanzara ¿qué? A los dos. Pero ninguna de las dos vale para alcanzar ¿qué? La fe. Lo que vale es el amor, la fe en el amor ¿de quién? De Jesucristo Jesús. Por eso es que tenemos nosotros el privilegio hoy de tener el Evangelio. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, ¿quién? Unigénito, para que todo que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Si no hubiera ese amor, ¿cómo había llegado Cristo a la tierra? Entonces la fe, ¿qué es lo que hace obrar a la fe, hermano Oscar? El amor. Nuevamente, para todos nosotros y todo el pueblo cristiano que desea aumentar la fe, recuerden que la fe viene por el oír y el oír su palabra. Si yo no tengo el conocimiento de algo, ¿cómo voy a saber qué obra sí? Pero si yo voy con Cristo y encuentro una multitud de 1000 personas y Cristo me dice a mí, mire, hay que darle alimento a todos ellos, y yo ya conozco a Cristo, he oído esa palabra que alimentó 5000 y eso, y sé de Él, y yo estoy con Él, yo le digo, Señor, aquí la hermana Ana hizo una torta de quinoa, pero para 1000 personas eso no alcanza, pero Señor, yo sé que tú lo puedes ¿qué? Multiplicar. Pero esa fe que yo tengo ha venido ¿por qué? Porque oí la multiplicación de los peces y el pan. Está basada en algo que es verdad que sucedió.
Entonces, por eso, incluso la multiplicación de los peces y el pan no solamente ha pasado en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo sucedió una multiplicación de los peces y el pan con 100 personas. Un solo pan alcanzó para 100 personas. Entonces, la fe, si nosotros queremos aumentar la fe, tenemos que oír mucho ¿a quién? A Jesucristo. Porque nuestra fe no está fundada en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y no me avergüenzo del Evangelio porque es que poder de Dios. Y la fe viene por el oír que las palabras de Cristo. Un abrazo para todos y no olvidando que la venida de Jesucristo